Grabando. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta ocasión, en este segundo espacio de reflexión. Eh, Me tocó sustituir esta noche a Lali y a Conchita, que ambas pues tuvieron dificultades de última hora, imprevistas, cosas que no pudieron manejar de otra manera. Es para mí un honor presentar a Maritza Radmirov, quien se formó como ingeniero mecánico en sus inicios y hoy en día es coach ejecutivo, personal y empresarial, además de facilitadora de soluciones de aprendizaje diseñadas a la medida de las necesidades de organizaciones. Maritza cuenta con una amplia formación en el mundo del coaching, incluyendo el programa de Fred Kaufman, que es el autor de este libro que vamos a estar, en el cual Maritza nos va a estar acompañando y nos va a estar guiando. No conozco el libro, entiendo, tengo referencias muy buenas de él, sin embargo conozco a Fred Kaufman. Me tocó ver, bueno, estar presente en una conferencia de un congreso latinoamericano de coaching, en el cual el cierre de su conferencia fue una sesión de coaching ante 300 personas. Podrán imaginarse lo que eso significa. Bueno, Maritza también trabajó en la industria petrolera, en el sector de aluminio. En fin, Maritza es una persona con una amplísima experiencia en el mundo empresarial, en el mundo académico y en el mundo del coaching. Así es que contamos con una persona que, invalorable. Gracias, Maritza, por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Torcuato. La verdad es que me sentí impresionada ante mí misma con todas esas referencias. Bueno, mil gracias por tu palabra. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá en este espacio. Un poquito, si en algún momento la voz se me pone un poco ronca porque tengo un poco de gripe. Y bueno, trataré de que pasemos aquí un rato ameno, que compartamos, pueden intervenir cuando lo deseen. Como dice el título de este espacio, son espacios de reflexión, podemos intervenir todos. Y vamos a hablar de un tema, este tema, modelos mentales, lo trata Fred Kaufman en su libro Metamanagement. Saben que son 3 tomos que se llama así Metamanagement y se han convertido en el icono, tienen mucho contenido filosófico orientado a la empresa, realmente son muy valiosos los 3 tomos, se los recomiendo. Y esta noche vamos a dedicar este tiempo a dar una mirada sobre el 5º capítulo que Fred dedica a los modelos mentales, ¿no? Para todos los coaches es familiar mencionar los modelos mentales, lo vemos mucho en nuestras sesiones, en nuestra formación y en el apoyo que damos lo tenemos muy presente cuando damos apoyo a nuestros coaches, ¿no? Entonces, vamos a entrar en materia, yo iré hablando y por supuesto les repito, pueden intervenir cuando lo deseen y daremos una mirada entonces sobre este capítulo. Vamos a ver, ¿de qué hablaremos en este capítulo? En este capítulo Fred habla de la importancia de los modelos mentales, la fuente de los modelos mentales, la comunicación, la certeza, la amnesia, que a muchos les hará como amnesia, ¿a qué se refiere, no? Y la amnesia compuesta, que todavía es un poquito más compleja, y al final termina con el humor dando una mirada sobre la ligereza, recordando un poquito, algunos de ustedes deben haber leído, les debe sonar familiar el libro que se llama La insoportable levedad del ser. Ahí hace un poquito reflexiones sobre esto, ¿no? Sobre el humor y el ser humano y la levedad del ser. Entonces,
A mí me gusta mucho este dibujo en donde vemos como dos personas tienen una visión, tienen ante sí un paisaje y qué es lo que cada uno plasma en su lienzo, ¿no? Cómo la percepción de cada uno, cómo es lo que es importante para uno pasa a un segundo plano para el otro. Y así somos todos los seres humanos. Todos los seres humanos pues tenemos nuestra propia realidad, o sea, la interpretación de lo que está afuera. Y cada uno tiene la suya, ¿no? Y de eso se tratan los modelos mentales. Ahora, ¿por qué tenemos esas percepciones? ¿Por qué son diferentes en cada uno de nosotros? Los modelos mentales, en el libro, este capítulo, Fred lo comienza con una frase que todos también lo hemos escuchado alguna vez, que es muy antigua, ¿no? No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Ahí está nuestra interpretación, nuestra forma de ver las cosas, ese filtro que somos nosotros mismos para llegar a eso que está allá afuera. Entonces, ¿cuál es la pregunta fundamental? Es, ¿dónde está la imagen? Ahí vemos esta gallinita que para ella, ¿dónde está? ¿En qué contexto está para ella el balón de fútbol? Para ella no es un balón de fútbol, ella lo asocia ¿con qué? Con un huevo, que es su realidad, ¿no? Me parece bastante, muestra cómo somos, cómo interpretamos, cómo vemos lo que está afuera. Cada quien lo ve de una manera distinta. Y el contexto es lo que le da significado a eso. ¿Okay? Entonces Fred se pasea en el libro, en esta primera parte, sobre qué es el contexto, cómo las cosas son diferentes para cada quien dependiendo del contexto en que la sitúe. Como para él usa el ejemplo de un número, pongamos una cifra cualquiera, esa cifra tendrá un valor para un contador, puede tener, para mí puede ser mi número de identificación, para el otro puede ser su balance económico, para el otro puede ser una fecha que le trae recuerdos sentimentales. Así que cada quien interpreta de acuerdo a su modelo mental la realidad. Y ahí él se pasea entonces por figuras multiestables, ¿no? Estas figuras que dependiendo son como un juego en el cual cada uno vamos como viendo algo que para otro no lo es, ¿no? Estas figuras son un ejemplo de cómo cada quien puede percibir algo distinto. A ver, ¿qué ven aquí ustedes, por ejemplo? A ver. Yo veo 3 personas de pie, 2 enfrentadas y otra de espaldas. Esa fue la primera imagen que se te vino. Correcto. Sí, a mí también, Maritza, pero claro, cuando cambias el foco, pues ves también unas fichas como de ajedrez. Ajá, muy bien. Sí. Entonces, Fred va mostrando estas figuras metestables. Aquí vemos otra. A ver, ven acá. Una mujer. Ok. Sí, también. Unas flores. Ajá. Sí, entonces, así Fred se va ejemplarizando cómo podemos tener distintas percepciones, aunque sea la misma imagen, aunque sean los mismos elementos visuales, cada quien a través de su filtro le da una interpretación visual diferente. Y entonces, volviendo a lo que él hablaba del contexto, él habla del contexto del mundo, ¿no? Porque hay cosas que sí todas pareciera que las viéramos iguales. Por ejemplo, si vemos un gato, ¿qué es un gato? Todo el mundo más o menos sabe lo que es un gato. Tiene un felino, ven un gatico, mira un gato, tengo un gato así, igual un carro. Entonces, vemos el contexto del mundo, el contexto que está creado, que es el conjunto de objetos físicos e interpretaciones generalmente aceptadas y prácticas sociales que rodean al elemento en cuestión. Eso hace que hay una gran mayoría de elementos, de cosas que sí todos las vemos y las identificamos como tales. Si es un perro, un gato, una persona, un libro, hay cosas que sí
compartimos, ¿no? Y de esa manera podemos comunicarnos también. Ahora, está el contexto mental, que es el conjunto de sentidos, supuestos, reglas de razonamiento e inferencia que nos lleva a hacer determinada interpretación de aquello que está afuera. ¿Okay? Allí entran los temores y pues vemos que hay gente, para poner un modelo, ejemplo sencillo, como gente que le tiene miedo a un perro, hay gente que no, porque también lo acompañan de su historia, de sus experiencias, de los elementos culturales, y eso hace que cambie esa percepción de lo que está ahí. Entonces, volvemos a que en nuestra profesión de coach es importantísimo estar conscientes de que cada individuo, cada persona tiene sus modelos mentales y cómo podemos realmente apoyarlos desde allí, con todo respeto, hacia su modelo mental, hacia el modelo mental de cada coach. Aquí me gusta usar, esto lo tomé, esto no tiene que ver con el libro, pero es un ejemplo más de los modelos mentales, un poquito exagerado, me gusta usarlo en los talleres como un elemento jocoso, y esto yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, que estás llamando a alguien, el teléfono suena y uno empieza a imaginarse mil cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no contesto el celular? Entonces hay una chica que dice, bueno, ¿qué pasa cuando no contesto el celular? Cuando no contesto el celular, ¿qué piensa mi madre? Que me están secuestrando. ¿Qué piensa mi padre? Que estoy con un compañero. ¿Qué piensan mis amigos? Que estoy durmiendo. ¿Qué piensa mi hermano? Que estoy maquillándome. Mi novio, que ando filtreando. ¿Y qué es lo que pasa realmente? Que no consigo el celular en la cartera. Esto es como un ejemplo poco exagerado de lo que pueden ser los modelos mentales dependiendo de las personas que tengan el mismo estímulo, lo mismo. O sea, simplemente alguien no contesta el celular y te empiezas a imaginar cualquier cosa. Ahora, ¿cuál es realmente la importancia de los modelos mentales? A ver, ¿alguien me dice alguna? Bueno, en el mundo del coaching me parece importantísimo para poder entender a nuestro coachee, desde dónde está ubicado, desde dónde está pensando. Así es. Me ocurre esa. Sí. Estar consciente de los modelos mentales de cada quien, de que cada quien tiene su modelo mental, es fundamental en el coaching, ¿no? Ahora, si vemos, como dice Fred en el libro, ¿no? ¿Qué es lo que nos permiten los modelos mentales? Los modelos mentales permiten experimentar la realidad plena de sentido. O sea, la realidad que uno capta es la realidad procesada por nuestro modelo mental, no la eterna. O sea, la eterna realmente nadie la conoce. Es más, ¿por qué? Porque todos estamos viendo algo y pasa por nuestro filtro, la procesamos y eso es lo que para nosotros es nuestra realidad, entre comillas, la nuestra. Entonces, es importante tener presente que estar consciente de los modelos mentales es eso, es permite experimentar que la realidad plena del sentido que le da a cada quien a eso que está afuera. ¿Sí? Y entonces eso facilita la comprensión. Estar consciente de eso facilita la comprensión de nuestros coaches. Poder estar a su lado y poder respetar y sentir un poco lo que él está viendo. Una importancia muy pragmática que tienen los modelos mentales es que operan de manera automática e invisible. La economía del hábito. Aquí les voy a contar un poquito porque creo que nadie tuvo tiempo de los que están presentes ahorita, tuvo tiempo de leer el capítulo. No sé si Jesús o María Eugenia pudieron leerlo. ¿No?
Bueno, les explico un poquito, ¿no? Aquí cuando Fred habla sobre la economía del hábito, se refiere a que los modelos mentales, como vienen de historia, nos permiten crear respuestas. A ver, ¿alguien? No, creí que había habido una manito por allí. Nos permiten implantar respuestas automáticas. Por ejemplo, si tú aprendes a manejar un carro, ya después al principio estás muy consciente de todo lo que tienes que hacer, después de manera, el hábito te da la confianza y el cerebro va asimilando y vas teniendo respuestas automáticas gracias al hábito y gracias a la confianza de que ya sabes cómo funciona. Y ese funcionamiento se va instalando en ti y vas respondiendo de manera automática a muchas cosas. Si cada día nos despertáramos sin memoria y tuviéramos que redescubrir cada cosa, el mundo se paralizaría, no tendríamos la velocidad suficiente, la eficiencia suficiente para actuar y responder a los distintos estímulos, si no conociéramos la historia o lo que hay que hacer ante la presencia de algo. ¿Lo ven? ¿Entienden lo que quiere transmitir Fred con esto de la economía del hábito? Es la economía del tiempo de procesamiento, porque ya el hábito se instala y tienes tu respuesta automática ante ciertos estímulos. ¿Ok? Y eso es gracias a los modelos mentales. Los modelos mentales te preparan para eso. Entendido, Maritza. Sí, yo inclusive pensaba ahorita y me recordaba de un viejo concepto de los años 80 que era el concepto de paradigmas. Y tenía una definición bien parecida a esta que nos has dado. O sea, realmente nos facilitan la vida, es lo que yo recuerdo, ¿no? Porque sí, ya de alguna manera actuamos en función de esas creencias o de lo que esperamos que debe ocurrir. Sí, exactamente, eso es. Esa historia que ya tienes, ese archivo que tienes allí, te permite entonces reaccionar sin pensarlo mucho, ¿no? Pero ya está allí, ya tu modelo mental te ha facilitado las respuestas para actuar. Y en las organizaciones esto es fundamental. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo, porque eso es lo que también a veces nos hace dejarnos llevar por la inercia, y las organizaciones les cuesta transformarse, cuesta asumir los cambios, hay la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque ya está instalada una respuesta ante ciertas situaciones. Entonces, por eso es que es importantísimo estar consciente, y ahora vamos a ver más adelante, y vamos a ver también un poquito de lo que tú mencionas del paradigma, ¿no? De cómo el paradigma también es un arma de doble filo, porque sirve para consolidar las organizaciones en base a unas normas, a unos elementos que les permite funcionar eficientemente bajo ciertas situaciones. Sin embargo, cuando evolucionan, cuando hay los cambios de las situaciones, cuando desaparecen ciertos elementos, la tendencia es a seguir manteniendo las mismas conductas, y eso va en contra del crecimiento de la empresa. Y es una de las razones por las cuales creo que es un porcentaje altísimo, el 90%, algo así, de las empresas perecen los primeros 10 años de vida, porque no se dejan llevar por los paradigmas, por la forma rígida de actuar, y entonces eso les impide el crecimiento y la adaptación al cambio. Bueno, como estamos aquí casi en familia, Tania, te agradezco que porfa me vas monitoreando el tiempo, porque a veces me dejo llevar y después me tomo las 3 horas que tenemos para hoy. Tranquila, yo me encargo. No se asusten. Ok, entonces sigamos adelante con lo que nos presenta Fred en este libro, ¿no? Bueno, siguiendo con la importancia de los modelos mentales, es importante tener, perdonen la redundancia, tener presente de que los diferentes modelos mentales generan distintas interpretaciones del mismo hecho, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno tiene su modelo mental, y esto puede enriquecer como entorpecer el crecimiento de las comunidades y la comunicación, ¿no?
los modelos mentales son cruciales para la eficiencia en contextos estables, aunque su rigidez atenta contra los cambios de paradigma. Esto es lo que hablábamos, que mencionó también Torcuato, de que lo que yo les decía, el tener modelos mentales comunes, que estos forman los paradigmas, es importantísimo para la eficiencia de las empresas, de las organizaciones, cuando son contextos estables. Sin embargo, cuando cambian, su propia rigidez se convierten en una cárcel, se convierten en su autodestrucción. Así que, ¿por qué? Porque van contra la adaptación y la innovación. Claro, estamos hablando de momentos extremos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuentes de los modelos mentales? ¿Qué hace que seamos como somos? ¿Qué hace que actuemos como actuamos? Porque yo reacciono de una manera distinta a cómo reacciona otra persona ante el mismo estímulo. ¿Cuáles son las fuentes de que seamos así? Entonces, hay 4 elementos. Está la biología. La imposibilidad de percibir implica la imposibilidad de actuar. Si yo no percibo algo, yo no puedo actuar. Es transparente para mí. Entonces, allí la biología, por supuesto, es fundamental, ¿no? El mundo de nuestras experiencias está dentro de nosotros y no hay tal cosa como la experiencia de afuera. Esto lo pongo entre comillas porque son frases de Maturana y de Francisco Varela, en donde ellos dicen que el sistema nervioso es cerrado. O sea, que esto de que las experiencias vienen de afuera no es así. Vienen de nosotros, nuestras experiencias están dentro de nosotros, y no es que yo voy afuera a percibir para sentir, sino que es mi reacción, sale de mí hacia afuera. Los libros de Maturana, en cuanto a estos aspectos, son bien interesantes, son también un poquito, a mí, cuando los leí hace un montón de años, realmente me resultaron un poco difíciles de digerir en aquella época, y son súper interesantes, ¿no? De cómo poder centrarnos y ver cómo se explica y cómo se interpretan estos elementos. Muy, muy interesante. Otro elemento fundamental como fuente de modelos mentales es el lenguaje, ya que el lenguaje es el que nos permite estructurar, mostrar de manera inteligible y comunicable lo que queremos, nuestra realidad. Cómo yo le explico al otro, cómo yo puedo articular mi experiencia, lo que estoy percibiendo. Eso es el lenguaje. Y esto por supuesto, entonces es el medio que se estructura en la conciencia del ser humano. Es la manera, es el transporte, y también para mí misma, ¿no? Cómo yo utilizo mi lenguaje interno y cómo lo utilizo para los demás. Eso va modelando, es una fuente para mi modelo mental. ¿Lo ven? Sí, estoy viéndolo. Ok, entonces tenemos la biología y el lenguaje. Y tenemos la cultura. La cultura es el modelo mental colectivo. Según Shane, la cultura es el patrón de supuestos básicos compartidos, aprendidos por un grupo en el proceso de resolver problemas de adaptación externa e integración interna. Esto hay que leerlo como varias veces para ubicarnos bien, ¿no? Y es eso, la cultura es el patrón de todo aquello que compartimos y que un grupo aprende para procesar y resolver los problemas de adaptación. Por eso vemos que la cultura tiene tanto que ver con las comunidades en sus contextos, ¿no? Y por eso cambian tanto dependiendo del contexto en que estén estas comunidades. Y por supuesto está la historia personal. Raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, influencias familiares, las condiciones sociales y económicas, el nivel de educación, el trato recibido en la infancia, todos estos elementos que actúan sobre mi persona, lo que yo he vivido desde que nací, inclusive antes de nacer, desde que estamos en el vientre, todo eso se va a crear mi historia personal y va a crear mi modelo mental, influye en mi modelo mental junto con los otros 3 elementos.
Mi historia personal, la cultura en la que estoy, el que estoy percibiendo, mi biología y mi lenguaje. ¿Ok? Y estos 4 elementos son fundamentales para crear mi modelo mental. Influyen totalmente. Por eso es que cada uno somos diferentes, cada modelo es distinto, porque son 4 elementos que son, para cada quien son distintos. Quizás compartamos algunas cosas, sin embargo, el modelo es individual. Entonces, Fred en el libro va explorando cada uno de estos elementos y cómo podemos relacionarlo con lo que está afuera, cómo funciona el modelo comunitario, el paradigma y nuestro modelo mental. Allí él pasa a hablar de la comunicación. Entonces, habla de la teoría objetiva de la comunicación. Como se decía antes, que lo que digo es lo que el otro escucha, y lo que escucho es lo que el otro dice. A ver, como coach, ¿qué piensan ustedes de la teoría objetiva de la comunicación? ¿Les parece que tiene un sentido? ¿Que tiene qué tipo de valor tiene esta teoría? Estoy tratando de digerirlo, Marixa. Es casi un trabalengua. Lo que digo es lo que el otro escucha, y lo que escucho es lo que el otro dice. ¿Se acuerdan aquello de que... Como un deber ser. Hay otro que usamos mucho que dice, yo digo lo que digo y el otro escucha lo que escucha. Ajá, lo he oído. Ese sí. Claro, porque pasa, este que está haciendo, esta teoría objetiva de la comunicación, está obviando el filtro de cada uno de nosotros. Y por eso es que esto es una fuente potencial de tremendos conflictos. Cuando yo asumo que lo que yo estoy diciendo es realmente, y uso la palabra realmente entre comillas porque no existe, el realmente no existe, ¿no? Si yo estoy asumiendo que el otro está escuchando exactamente lo que yo estoy diciendo, ya ahí tenemos un problema. Porque estoy suponiendo que su modelo mental es idéntico al mío. Estoy suponiendo de que exactamente mis palabras están causando el efecto que yo quiero en el otro. Y no es así. Yo digo lo que yo digo y el otro escucha lo que él escucha. Lo que yo digo está pasando por mi modelo y él está recibiendo a través de su modelo. Entonces, por eso esta teoría objetiva de la comunicación es una fuente de tremendos conflictos, cuando asumimos y fíjate que nos pasa con los niños, en el colegio, nos pasa con los profesores, nos pasa en las organizaciones, pero eso no fue lo que yo te dije. Tú estás asumiendo que el otro está escuchando exactamente lo que tú quisiste decirle. Y no es así. Estamos asumiendo que entonces tiene el mismo modelo mental que el mío. ¿Lo ven? Sí, ahora sí está clarísimo, Marix. Ahora sí entendí el mensaje, definitivamente. Y en las organizaciones pasa constantemente. Tenemos que, como gerentes, asegurarnos que la otra persona está entendiendo lo mismo que nosotros estamos intentando transmitir. O sea, y por eso, digamos, debemos pedir feedback. Exactamente. Sí. Ahí tenemos que validar la escucha, ¿no? Parafrasear y preguntar, indagar, para poder estar claros, porque cuando seguimos de buenas a primeras que es así, y después dices, pero bueno, pero en Maracaibo, donde yo soy, me digo, bueno, pero este escuchó por la tapa de la barriga, ¿no? Asumiendo que, bueno, y tendemos a echarle la culpa al otro. Bueno, pero es que este Carrizo no entendió nada de lo que dije. Ya va. ¿Dónde está tu responsabilidad en que el mensaje llegue como debe llegar? Tienes que validar. Así es, Jesús inclusive comentó que en la consultoría también pasa,
Y es cierto, o sea, el cliente inclusive muchas veces no sabe exactamente lo que quiere y tenemos que ayudarlo a definirlo. Y eso forma parte pues de justamente de ese proceso de comunicación y de entenderse. Así es, la comunicación en doble vía. En otro capítulo que Fred trata sobre la comunicación, él pone un ejemplo, él siempre pone ejemplos bastante jocosos, en donde él dice que en una empresa un cliente pide que le pongan un piso de losas grises y marrones, en donde la mitad de las losas sean grises y la mitad marrones. Entonces, el otro, ¿qué hizo? Puso el piso en donde las losas las picó por la mitad y ponía mitad grises y mitad marrones. Y el otro, ¡no! Es que la mitad del espacio está en gris y la otra mitad en marrón. O sea, claro, el otro interpretó una cosa, digo, pero no, entonces hay que validar una y otra vez hasta estar completamente claro. Igual que, mire, quiero el informe, ¿para cuándo? Lo más pronto posible. Ya va. Para mí, lo más pronto posible puede ser dentro de un mes. El otro lo puede querer para mañana. Entonces, todos esos elementos de comunicación con los que estoy segura ustedes se han encontrado miles de veces. Ese hilado fino para tratar de acercarnos cada vez más al otro, al modelo mental del otro, es fundamental. Sobre todo porque los seres humanos no intercambiamos información nada más, sino que intercambiamos sentido. Nuestra información está cargada de sentido. Aquí Fred pone que los seres humanos no intercambian información sino sentido. Yo allí prefiero decir que es una información que tiene sentido, cargada de sentido. El sentido que tiene para mí y el que quiero transmitir. ¿Ok? ¿Ustedes lo ven así? Espero que sí. Allí Fred utiliza, este lo puse porque realmente me costaba mucho aprenderme este término y dije, lo voy a poner. ¿Ustedes han escuchado hablar de la polisemia? ¿No? Primera vez. Igual, primera vez. Sí, no, es un concepto, y dije, lo voy a poner porque a mí me llamó la atención en el capítulo y dije, polisemia. Simplemente es palabras que tienen múltiples significados, ¿no? Si una palabra tiene múltiples significados, su comprensión depende del texto en que se encuentra. Y la comprensión del texto depende del contexto en que aparece, ¿no? A ver, vamos a ver si conseguimos un ejemplo de polisemia. Una palabra que para ustedes tenga múltiples significados, dependiendo de dónde la pongan. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Vamos a poner algo banal. Por ejemplo, a ver. A ver. Vamos a poner, por ejemplo, que yo diga... Fíjense que cuando, por ejemplo, cuando tenemos contacto con personas de otros países, por ejemplo, palabras que para nosotros no tienen ningún significado grosero, en otros países sí lo tienen. Y, por ejemplo, también el uso de los tiempos. A veces en Venezuela, casi siempre el futuro lo decimos en presente. O sea, casi nadie dice, yo voy al cine hoy, o yo voy al cine mañana.
rara vez tú dices, yo iré al cine mañana. O sea, el futuro cada vez como que lo obviamos más. ¿A ustedes no les pasa eso? El uso del tiempo futuro. Yo tengo unos compañeros en una entrevista, yo soy ingeniero y estamos haciendo unos planes de ejecución de trabajo, eso hace unos cuantos años, con una empresa argentina. Entonces, hubo una confusión que costó un montón de dinero por estar usando el presente en lugar del futuro. Dice, esto lo vamos a ejecutar. Y asumieron que empezaban ese día. Y es, lo iremos a ejecutar. O sea, no usaron el futuro, la gente llegó a deshora, bueno, problemas comunicacionales, pero asociados también al uso del lenguaje y de los verbos en los tiempos adecuados, porque pareciera adecuado, usar el futuro cuando es futuro, el presente cuando es presente. Y, oye, pero ahorita no sé, no me viene a la cabeza un ejemplo de polisemia. Tengo por aquí unos cuantos, Marixa. Te voy a dar una mano. Sí, por favor. Por ejemplo, alianza, que puede significar pacto o anillo matrimonial. Ah, muy bien. Barra. La barra también, mostrador de un bar, puede ser una palanca o puede ser una barra de pan. Perfecto. Conseguí una página en donde hay 100 ejemplos. Muy bien, después me la das. La voy a compartir con el grupo. Perfecto, gracias. Gracias, Tania. Y claro, es lo que vemos, ¿no? Depende del texto donde aparezca y del contexto en que aparezca, ¿no? La certeza. Fíjate, aquí Fred pasa a mencionar ciertos elementos que tienen que ver con los modelos mentales y habla de cómo las personas tendemos a querer a tener la certidumbre de las cosas, ¿no? No, pero eso es cierto, es así. Es que y Nietzsche, esta frase es de él que dice, solo una mente se deja guiar por la certeza, porque la certeza realmente no pareciera, no es un elemento por el cual nos debemos llevar, porque es completamente rígida y no deja espacio para modelos mentales alternativos. La certeza impide reconocer que la experiencia personal no es la realidad incondicional. Leamos esto otra vez. La certeza impide reconocer que la experiencia personal no es la realidad incondicional. Cuando tú dices esto es cierto, te olvidas que detrás de esa aseveración hay un modelo mental que, por supuesto, no va a coincidir con la persona, con el modelo mental de la persona que tiene enfrente. Esto tenemos que ser muy cuidadosos en el coaching, en ver cuándo hablamos de cierto o no cierto, porque realmente eso depende del modelo mental de cada quien. Les pongo un ejemplo muy personal. Mi hijo, mi segundo hijo, cuando estaba en el kinder, me llamaron de la escuela para decirme de que había un problema, que el niño estaba pintando los árboles rojos, y que, bueno, y pintaba la grama azul, y no sé qué, y que tenía un problema. Lo llevamos al oftalmólogo y, bueno, el niño resultó que era daltónico. Y bueno, y lo que para él era verde, para los demás era rojo, entonces son esas, ¿y quién podría decir que él estaba en lo cierto o que nosotros estamos en lo cierto? Esa era, la verdad para él es que esos eran sus colores. Bueno, cuando después al tiempo empezó a pintar bien las cosas, pintó, o sea, bien, eso es un juicio, las estaba pintando siempre bien, pero de acuerdo al resto. Pintó sus árboles verdes, sus manzanas rojas, su grama verde, y yo le dije, ay, hijo, ¿cómo estás haciendo? Dice, ay, mamá, ya sé leer, y en cada creyón dice el nombre del color.
ya nadie se burla de mí. Entonces, él resolvió cómo acomodarse al paradigma en el colegio, a la comunidad en la que estaba, ¿no? Y bueno, cada quien es un ejemplo más de que cada quien tiene su realidad y hay que respetarla cada quien tiene su modelo mental, ¿no? Entonces, esto de la certidumbre realmente nos impide reconocer los modelos mentales. ¿Okay? Cada quien tiene su modelo mental. ¿Lo ven? Entonces, de ahí concluye Fred en el libro con esta sentencia. Si crees que tu verdad es la verdad absoluta y cierta, entonces no vas a poder cambiar cuando cambia el mundo. Te anclas en eso, te vuelves rígido totalmente y dices, bueno, ¿no? Es que la verdad es la mía, es esta. Y pues eso, hoy en día, con este mundo que cambia a cada instante, donde cada vez hay más estímulos, más elementos que tomar en cuenta, en los cuales poner atención para avanzar, es fundamental estar preparado para aceptar, asimilar y poder cambiar. Y aceptar que los demás también cambian. Esta es una de las frases más conocidas de Maturana. Todo lo dicho es dicho por alguien. A ver, ¿qué les hace pensar? ¿Qué reflexión les trae esta palabra, esta frase? ¿Qué quiere decir Maturana con esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos hablado hasta ahora? Que cualquier cosa que alguien diga, o sea, previamente ya fue dicho por otra persona, o es lo que nosotros vemos, observamos. Sí, hay algo de eso, ¿no? Yo lo veo en otro sentido, yo lo veo desde el punto de vista de responsabilizarnos de lo que decimos, de nuestras palabras y nuestras acciones. Yo diría que las dos percepciones son adecuadas, son válidas. Ahora, hay otra que dice que cuando dice todo lo dicho es dicho por alguien, quiere decir que tiene algo que ver con lo que han mencionado ustedes dos. Cuando dice todo lo dicho es dicho por alguien, quiere decir que detrás de las palabras que tú escuchas hay alguien que las está pronunciando que tiene su modelo mental. Y está adecuado a ese modelo mental, al del que lo está diciendo. Entonces, por eso, todo lo que está dicho es dicho por alguien, es recordarnos que las cosas que están allí no es porque sí, sino porque están influenciadas por el modelo mental del que las está diciendo. Entonces, entra lo de la responsabilidad, entra lo que también menciona Tania, o sea, es la influencia de lo que yo estoy diciendo ahorita. Ok, yo estoy interpretando algo que leí en un libro de Fred Kaufman. Ahora, ¿realmente les estoy transmitiendo a ustedes lo que Fred Kaufman quiere que transmita? No lo sé. No sé, porque todo está condicionado por mi modelo mental. Ustedes también están recibiendo algo que estará condicionado por el modelo mental de cada uno de ustedes. Y bueno, y el de Fred, wow, no sé. Estamos tratando de acercarnos lo más posible a lo que él nos está mostrando. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo algo que él ya dijo, y ustedes están escuchando algo que yo dije, que dijo Fred. Maritza, permíteme comentar algo que me viene ahorita y se relaciona mucho con esto, ¿no? Cuando estamos haciendo coaching, hay una diferencia entre hacer backtracking y hacer un parafraseo. En el parafraseo yo puedo estar utilizando palabras mías y cambiando lo que realmente el coachí pudo haber querido decir.
lo correcto es hacer un backtracking para que el coachí escuche sus propias palabras y tome conciencia de lo que ha dicho. Así es, sí. Sí. Muy bien, muchas gracias por traerlo. Sí, eso es algo que tenemos que tener presente también cuando hacemos el parafraseo con el coaching. Que él pueda escuchar las mismas palabras que él dijo desde afuera. Ah, mira, Torcuato, y bueno, y todos, ¿no? Aquí está lo que ya hemos mencionado varias veces, la palabra paradigma. Entonces, Fred pone este concepto en el libro, en donde dice que el paradigma es el modelo mental colectivo que articula una visión coherente de la realidad y organiza las teorías existentes. ¿Ok? Es como el modelo mental que une a una organización. ¿Ok? Entonces, articula la visión coherente de la realidad y organiza las teorías existentes en torno a esta visión. ¿Lo ven? ¿Te recuerda algo, Tania, de las organizaciones? Cuando Sí, hablamos de visión. de visión y misión. Entonces, eso van articulando, la organización va en torno a esos elementos, modelando y creándose y reúne el grupo, porque la organización, la empresa, las organizaciones no es más que un grupo de personas que comparten elementos de un modelo mental colectivo. Y por eso pueden funcionar y ser eficientes. Sin embargo, los paradigmas, cuando hablamos de romper paradigmas, es porque llega un momento en que si no lo rompemos, no hablemos de romper, si no lo adecuamos, lo hacemos evolucionar con las nuevas tendencias que van apareciendo en el mercado, cuando estamos hablando de empresas, pues eso puede destruir la empresa en sí, se convierte en un dinosaurio, desaparece. Y lo hemos visto muchas veces. La amnesia, ¿se acuerdan cuando les dije el contenido del libro que aparecía este concepto, amnesia? Este es uno de los que más me ha costado digerir. Bueno, fíjense este concepto de amnesia. Amnesia es asumir que el paradigma del momento es realmente, entre comillas, definitivo, olvidando que son desarrollos históricos en vez de verdades atemporales. Porque ¿de dónde vienen los paradigmas? Los paradigmas vienen de aprendizajes que se toman y se incorporan para crear unas normas, unos elementos que nos permitan funcionar como organización. ¿Ok? Y vienen de ahí, son desarrollos, lo que viene de atrás, lo que hemos aprendido, y vamos creando, entonces, esos elementos, ¿no? Son desarrollos históricos, no son cosas que han estado siempre allí, tienen su historia. Y a veces lo olvidamos. Y bueno, pero si siempre lo hemos hecho así, generalmente no es que siempre lo hayamos hecho así, lo estamos haciendo así por algunas razones que se dieron en el pasado, que resultaron positivas y que nos permitieron crecer y sostenernos. Ahora, cuando cambian las condiciones, también deberíamos cambiar nuestro paradigma. Vamos cambiando y evolucionando y avanzando. Ahora, ¿por qué llama amnesia? Porque olvidamos eso, olvidamos que funcionamos así porque hubieron las condiciones para que funcionáramos así y nos resultó. Entonces, al olvidar eso, esa amnesia produce la desaparición de las organizaciones. Creer que las categorías que usamos para organizar el mundo provienen del mundo, en lugar de ser algo que inventamos e incorporamos al modelo mental, eso es amnesia. O sea, a veces creemos que nos organizamos porque eso estaba hacia allá, ¿no? La organización la creamos nosotros. Cuando hablamos de organización, cuando estoy hablando aquí de organizaciones, los elementos para organizarnos, ¿okay? Para crear esta empresa o para crear este grupo, este equipo, para que funcione. Esas normas las crea el ser humano, no te las ofrece el mundo. Dadas las condiciones,
se crearon ciertas condiciones para que funcionara. ¿Lo ven? Entonces, aquí Fred pone un ejemplo, que él dice que cuando crearon, por ejemplo, cuando organizan, categorizan los, por ejemplo, la tabla periódica, no, son 32 elementos y tal. Después surgieron otros elementos. Ah, no, es que la tabla, es que ese elemento no debe surgir, no debe ser un elemento porque ya la tabla eran 32 elementos. O sea, están condicionando, imponiendo algo que crea el ser humano a lo de afuera, cuando la verdad es que las cosas, las categorías las pone el ser humano y pueden variar si varían los elementos. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? Sí, yo lo veo claramente. Sí, inclusive si me permites, recordando aquel video de paradigmas que mencioné antes, recuerdo un ejemplo que era uno de los más impactantes, que era el de cuando alguien del mismo mundo relojero suizo inventó el reloj de cuarzo. Y los suizos rechazaron la idea porque para ellos un reloj era un conjunto de mecanismos y de engranajes que funcionaban, y eso era lo que era un reloj. ¿Cómo era posible que les trajeran una cosa que no tenía engranajes? Eso no podía ser un reloj. Y rechazaron la idea de un suizo, que fue el que inventó el reloj de cuarzo. Luego se lo copiaron los japoneses, Seiko, y los americanos, no recuerdo cómo se llamaba la empresa de relojera americana, y salió el reloj de cuarzo. Y se vino abajo la industria relojera suiza, que tenía el 65% del mercado, y cayó como a un 15 o un 10, algo así. Muy buen ejemplo, muy buen. Ahí es una clara demostración cómo el paradigma se convierte, va en tu contra. O sea, si tienes que avanzar, mira, surge algo nuevo, vamos a incorporarlo, las cosas cambian, las cosas evolucionan, no pueden ser rígidas. Tienes que ir asumiendo y adaptándote, innovando, creando. Si no, el mundo no avanzaría, ¿no? Entonces, allí pone Fred un ejemplo. Cuando tenían, tú sabes, la clasificación de los animales, ¿no? Que decían, que los categorizaban ovíparos, vivíparos, entonces los vivíparos son mamíferos, los ovíparos tienen plumas, y de pronto descubrieron el ornitorrinco, un animalito que pone huevos, tiene pelos, amamanta. Entonces, oye, ¿y esto qué es? No, ese animal no existe, pero aquí está. Existe. No, pero no entra en ninguna categoría, entonces, bueno, entonces es eso, ¿no? Es querer negar, cerrarte a opciones que están allí, que pueden surgir. El mundo cambia, todo cambia. Entonces, hay que incorporar esos cambios, hay que ser flexibles, porque si no caemos en la amnesia, en la negación, y ya, y eso es terrible. Ese es muy buen ejemplo, el ornitorrinco. A mí me gustó. Y fíjense esta conclusión entonces, ¿no? Si no salimos de la amnesia y abandonamos la ilusión de que el proceso ortodoxo es el verdadero, será imposible inducir un cambio en la organización. Bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Hay que estar abierto a que las cosas cambian, evolucionan, se modifican, a que todo está en movimiento, ¿no? Ahora, si te cierras en tu paradigma entre que el proceso ortodoxo, este es el verdadero, este es el crucial, este es el que vale, olvídate. La organización no avanza. No puedes cambiarla, no puedes innovar, se cierra. Ahora viene este concepto de la amnesia compuesta. La amnesia compuesta. A ver, causa dificultades para aprender en forma continua, comunicarse y ser efectivo. Es el olvido del olvido. Es la amnesia de la amnesia. Uno olvida su olvido y cree que no ha olvidado nada. No es fácil, ¿no?
Pero esto me recuerda un poco de la definición del Alzheimer, ¿no? Mi mamá estaba muy preocupada porque decía, es que me está dando Alzheimer porque se me está olvidando todo. Y el doctor le dijo, si tuvieras Alzheimer, no recordarás que has olvidado. No dirías se me ha olvidado todo porque estás recordando que se te ha olvidado algo. Entonces ya, tranquila. Yo creo que es algo así como esto, ¿no? O sea, es como aferrarte más a no. No es que he olvidado, no es que he dejado de avanzar, es que simplemente es así. O sea, se cierra aún más. Y no ves, y no le das oportunidad, entonces, a recapacitar, a reaprender, a poder mirar hacia atrás y decir, no, ya esto no es válido, funcionó, me olvidé de su historia, pero me doy cuenta que hay que cambiar, ya estoy viendo que esto hay que cambiarlo. Porque si no es todavía más cerrado, o sea, es ni siquiera reconocer que hubo una historia. ¿Lo ven? Quizás el caso este del reloj, ¿no? Decía, es que un reloj tiene engranaje, y punto. Los tipos no recordaban que cuando crearon los relojes, pusimos esto, y entonces la historia del reloj era esta, y llegué a esto. Ahora hay otros elementos que podemos incorporar y puede haber mecanismos diferentes. No, ellos simplemente asumieron, un reloj tiene engranaje, y punto. Eso que está ahí, aunque dé la hora, no es un reloj. Me gusta más la definición del Alzheimer. Bueno, a mí me tranquilizó muchísimo, y sobre todo a mi mamá. Entonces volvemos aquí como para retomar lo de la amnesia simple, que es el olvido de que el mundo en que uno vive está condicionado por sus modelos mentales. Porque claro, cuando tú reconoces los modelos mentales, ya sabes que si hay un modelo mental, hay una historia, hay una biología, cada quien la tiene, hay un lenguaje en el que te comunicas, en el cual manifiestas tus interpretaciones, hay una cultura que te condiciona también. Entonces, tener conciencia de eso y ubicarte en el mundo del coaching y ubicarte y ver allí a tus coaches y decir, oye, mira, aquí están estos elementos, es fundamental. O sea, estar consciente de los modelos mentales, yo me apagué esto. Es la fuente del hábito. Si uno está condicionado por los modelos mentales, entonces esto es la fuente del hábito, es la economía, es económica y necesaria. Pues volvemos aquí retomando el elemento que les decía, ¿no? De por qué también la amnesia simple es positiva en el sentido de que si ya sabes manejar, bueno, ya no tienes que estar recordando cómo manejar o cómo actuar, si hay un pare tengo que parar, no tienes que razonarlo porque ya está instalado en tu rutina y en tu forma de manejar las cosas. Igual cuando cocinas, igual cuando reaccionas ante el peligro, si nos ponemos a razonar, olvídate. Bueno, entonces, esta es una imagen que nos muestra cómo las verdades y las creencias allí se conjugan y de ahí cómo contribuyen al conocimiento, ¿no? Es más que todo como imagen. Me gustó mucho. Al descubrir los modelos mentales ya no se cae entonces en la amnesia compuesta, porque cuando estás consciente de los modelos mentales, entonces ya no hay amnesia compuesta porque ya sabes que hay una historia, ¿ok? Y entonces, como para cierre, después de todos estos elementos que habla Fred, él nos habla del humor, nos habla de que seamos livianos. Él dice que el humor es la conciencia de la precariedad de nuestras interpretaciones, cómo nos enredamos la vida, y de repente el humor dice, oye, vamos a tomar conciencia de que la vida es bella, ¿no? De que dejémonos llevar, somos únicos, cada uno de nosotros somos únicos, el otro, cada quien es un individuo a respetar. Entonces, aprovechemos nuestras diferencias, pasémosla bien, demos un giro inesperado a las cosas duras, compartamos las cosas lindas, no solamente nos enredemos, sino que usemos también nuestros modelos mentales para acercar y para compartir con alegría esas diferencias, ¿no?
Entonces él habla como un chiste, bueno, le da un giro distinto, te desvía, te saca de lo duro, y bueno, y puede echar por tierra historias que habíamos creado, que habíamos, como dice mi cuñada, siempre ella está ahí como en una nube, ay, diciendo, ella dice, no vivamos la tormenta dos veces. Maritza, Aquella frase, sí, yo lo veo como, o sea, el humor llega un momento en que rompe el modelo mental o la línea de pensamiento que llevaba la persona. Y entonces ahí es en donde se produce donde se produce la risa. así es. Y qué mejor alimento para el alma que la risa, ¿no? Así Eso es. es romper con la rigidez y decir, wow, ¿no? Marixa, y esto también me conectó con la paradoja que recién que estuvimos trabajando el libro de Viktor Frankl. Una de las técnicas que él recomienda para salir de la ansiedad o de la angustia es utilizar la paradoja. Pone un ejemplo de un médico que cuando le tocaba atender a un paciente comenzaba a sudorar muchísimo y eso lo ponía muy incómodo. Entonces, la conclusión a la que el médico llegó era que iba a utilizar la paradoja. Él se ideó un pensamiento que fue el siguiente. Él se dijo a sí mismo, esta vez voy a ver qué tanto soy capaz de sudar. Eso lo relajó, lo hizo ver la cosa de manera jocosa y hasta, bueno, casi que burlarse de sí mismo, pues reírse de sí mismo es una de las cosas que nos ayuda a salir de ese tipo de estados de ansiedad. Muy buena eso, sí. Ese reírse de uno mismo con respeto. Que a veces no es minimizarnos ni burlarnos. Reírse de uno mismo no es lo mismo que burlarse de uno mismo. Es poder disfrutar de la alegría que tu propia existencia te da y le da a los demás también. Y ofrecer ese regalo. Entonces aquí está, ¿se acuerdan que les hablé del libro de Género Insoportable de Kundera? ¿Lo han leído? Es viejísimo. No, No sé si es su primero o uno de sus primeros libros. no, confieso que no. A mí es un libro interesante, es una novela. En otra ocasión podemos hablar de él. Pero el nombre, a mí me gustó mucho. Yo creo que lo que más me gustó del libro es el nombre, porque es eso, la insoportable levedad del ser. O sea, oye, somos leves, y no lo queremos aceptar, nos complicamos la vida de una manera. Entonces, después que ves todo este capítulo, me gusta el cierre que le da Fred, ¿no? Dice, ok, mira, los modelos mentales, tal, entonces, bueno, aceptemos como somos, aceptemos a los demás como son, y aprovechemos esa diferencia. Y aprovechemos con alegría. Oye, entonces, fíjate que dicen, no, el chiste pone de relieve la insoportable levedad del ser. Nos muestra que la solidez del mundo es una ilusión. La realidad es misteriosa, polisémica. O sea, volvemos al término de los diferentes significados que tiene para cada quien la vida, la realidad, cada quien tiene la suya, y capaz de poder saber la realidad de otra persona. Está en su interior. Entonces, bueno, aprovechemos esas diferencias y seamos felices y aprovechemos para generar buena vibra, compartir. Y bueno, y con esto llego al final del capítulo, ¿no? Espero que les haya gustado. Si tienen comentarios, por favor, muy agradecida. Si quieren material, me dicen. A ver, ¿cómo nos despedimos? ¿Cómo nos despedimos? Estuve viendo mientras tú estabas dando la presentación, estuve revisando el libro, el capítulo 5, y en verdad es un libro que se deja llevar bien ligerito, muy ligero. ¿Y para cuándo es nuestra próxima reunión? El martes próximo tenemos el otro capítulo. ¿Cuál es el otro capítulo?
Mira, yo hablé con Conchita de 3 capítulos. El otro es comunicación multidimensional y Ah, el tercero es... no me acuerdo. No sé cuál de los 3 va primero. Creo que tomé un capítulo de cada libro, de cada tomo. ok, Creo que es comunicación multidimensional el que viene ahora. ok. Bien simpático. Me lo hace llegar para para compartirlo con los participantes. Sí, cómo no. Por cierto, ¿tú se los compartiste el capítulo o el libro? El libro completo. Ok. Sí, Conchita me había dicho que aislara el capítulo, pero la verdad, yo sé que tú seguro que lo hubieras sabido hacer, pero yo, en mi modelo mental, en mis habilidades no está eso. No, por supuesto, yo te No, los paso, yo te paso pásame el tomo y me dice qué capítulo y yo lo separo porque es mucho más ligero de descargar para el público, a menos de que me pidan, ay, pásame el tomo. Ok, en ese caso les paso el tomo. Pero si no, paso el puro capítulo. No, ok, perfecto. Maritza, Bueno, entonces, muchísimas gracias. De verdad que un tema profundo visto de manera muy sencilla y me quedó muchísimo para trabajar con todo esto. gracias, gracias. Y yo encantadísima de haber contado con ustedes. Espero que les sea de utilidad y bueno, nos seguimos viendo con todo cariño y con todo amor. Así Seguro. es, seguro. Bueno, feliz noche Igualmente. y gracias a Eh, todos. Gracias. Gracias, Maritza.